El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. María, la voz. Techo de palma y tapia de bejuco, la choza que es hogar del viudo Régulo esquinábase con el atrio de la parroquia y el descampado de la plaza. Al patio, un chiquero de cerdos, media docena de cocoteros, ociosa paila negra, varias plantas de maíz, guías de calabaza, y bajo el templete que sombreaba la cocina, restos de leña quemada, 3 piedras del brasero triangular, ceniza todavía caliente, los sopores de 2 perros. Lluvia lejana señalaban quebrados relámpagos en la espesura nubarrona de la noche. Dentro, por un rincón, la gallina sobre su camada, fronteros 2 catres, el del viudo y el de su hija. Régulo roncaba. La choza estaba sumida en las tinieblas. ¡Ahí, papá! ¡Ahí está él! ¡Ay, papá! ¿Qué? La voz. Mientras Régulo pretendía raspar un fósforo, algo salió del rincón opuesto al de la gallina. No hagas más escándalo, muchacha, y duérmete. El movimiento de Régulo quedó en suspenso. ¡Ay, la voz! ¡Es él! ¿Quién? María, ¿quién? Su voz que adentro ronda. La voz del alma de Andrés Magaña. Velándolo estarán en su casa, hija. Son los Magaña unos perdidos. Fui la primera que lo vio. Lo vi morir. Antes de oscurecer venía yo de Atoyac, bajando el cerro con el cesto de compra en la cabeza. De una orilla del camino brotó su voz. María, Virgen, te lo digo a ti sola, porque siempre fuiste querida para mí. No lo digas a nadie. Fue Pablo Canepa, el espejo, mi asesino. No lo cuentes, que ya me vengarán. Torció el cuello y una piedra ladera le majó los rizos del pelo ensortijado. Sudaba a muerte su frente pálida. Sangre y coágulos verdes vomitaba su boca amoratada. Tenía una mano a la cacha del machete en su funda. 3 machetazos en el pecho, negreando de vello crespo, y otro en el brazo peludo. Llevaba la camisa arremangada. María, la voz es la creación de un hombre que solía ir por la vida contando cuentos a partir de las jugosidades de la experiencia y la imaginación. Juan de la Cabada. Nacido en 1903, de la Cabada ejerce los oficios de la escritura desde la literatura y el periodismo, forjando una obra habitada por hombres y fantasmas que andan en pos de la llave mágica que descifre los enigmas impresos en los pliegues de la realidad. Luchador político, de la Cabada no solo conoció la aventura de la creación. Su vida estuvo marcada por las luchas sociales que lo llevaron a ser encarcelado y perseguido. Cultivador de utopías, artista y diletante, el autor de incidentes melódicos del mundo irracional bien puede entrar en la categoría cortasariana del cronopio por méritos propios. Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. René, ¿cómo estás? Hola, Rosa Marta, ¿qué tal? René, al parecer Juan de la Cabada es una personalidad insólita en las letras mexicanas, no solo por su escritura, sino por su militancia política. ¿Tú qué piensas? Bueno, en efecto, Juan de la Cabada es uno de esos pocos y rarísimos ejemplos en el arte mexicano de alguien que combina el arte con la política. Como Siqueiros y como Revueltas logró fusionar ambas tareas. Sin embargo, no hizo una literatura panfletaria
ni llenó su trabajo cuentístico de mensajes políticos. Yo creo que al contrario, que supo distinguir perfectamente entre una y otra cosa. No hay ningún cuento suyo, y son realmente un gran número de ellos, no sé cuántos, pero las obras completas son 10 o 12 tomos, en donde se pueda encontrar este tipo de mal ejemplo que el realismo socialista nos dio, sobre todo a los escritores de esa generación. Si pensamos que Juan de la Cabada nació en 1903 y que debe haber ingresado al Partido Comunista en los primeros años, él para 29 ya tenía no solo la amistad, sino la tragedia de haber presenciado la muerte de entrañables compañeros suyos, como el caso de Mella. Fue amigo de Tina Modotti, en fin, está muy ligado a todo el movimiento comunista de preguerra, cuando todavía no se conocía hasta qué punto había llegado Stalin a controlar su país y al comunismo internacional. Entonces me parece más extraño y más sorprendente que Juan de la Cabada haya podido sustraerse a esa militancia política, como Revueltas, desde luego, y como el propio Siqueiros que mencioné, y que no haya caído en esta literatura de mensaje obvio, de claras intenciones políticas. Creo definitivamente que Juan de la Cabada es un caso en este sentido insólito, porque pudo separar sus dos tareas esenciales. Todo el mundo sabe que fue Pablo Canepa, el espejo. Él mismo dio el aviso y se entregó. Miedo que ha de tenerle a los Magaña. Cállate, mi niña. ¿Oíste, papá? El alma de Andrés Magaña que pena huyendo del infierno, y es más grande su penar. Ánimas del cielo, que Dios se apiade de esta ánima y la tenga en su lugar. Entre hilos de lágrimas, María aprieta el arco de sus brazos que atraen más y más convulsamente hacia el suyo el cuerpo de su padre. El viudo se arrodilló después ante el retablo, cuya inscripción hablaba de fe y agradecimiento a San Jerónimo por los milagros con que favoreció al devoto cuando sufrió el asalto de unos criminales. Auscultó el sosiego, la tranquila respiración del sueño de María, y corrió a la iglesia. Pasó a la sacristía y entrevistó al párroco. Convinieron en que durante la misa de 8 públicamente se haría el exorcismo, pues, decía el párroco, a mayor divulgamiento, más humillación del poder infernal y mejor eficacia del acto penitente. Cúbrete. No podrás tocarme ni tocarás nada en la casa mientras no alejes de ti a Luzbelo, Satanás. ¿Hasta qué trance pecador llegará tu alma para venir no sé cuál de ellos aquí a profanarnos con su voz? ¿Estás loco? Te despedazas tú y despedazas con tus demencias a tu hija. René, ¿podría ubicarse la obra literaria de Juan de la Cabada al interior de alguna generación o grupo? No, realmente es imposible ubicar a Juan de la Cabada dentro de una generación o dentro de un grupo literario. Por ejemplo, alguien muy cercano a él por nacimiento es Agustín Yáñez, que nace en 1904, o Alejo Carpentier, que también nace en el mismo año. Y menciona a Carpentier porque Juan de la Cabada vivió mucho tiempo en Cuba en sus primeros años, en sus años iniciales, cuando era mucho más fácil a principios de siglo viajar hacia La Habana, por ejemplo, que ir a Miami o a Estados Unidos. Entonces, no tiene nada que ver. Yo pienso que Juan de la Cabada es un caso insólito entre la literatura y que tiene mucho más que ver con el propio trópico y ciertas ciudades que él recorre en su juventud. Estas ciudades siempre del sureste. También, bueno, desde luego hay un tono de ironía política presente en casi todos sus trabajos, pero esto es algo que ha sido mal estudiado. Reyes, Paz, Hermilo Abreu Gómez, Manuel Altolaguirre, Andrés Enestrosa, Bergamín y José Revueltas, estoy citando autores muy distintos, lo elogiaron, coincidieron en elogiarlo, y todos señalaban que era un hombre de una escritura notable, de una gran eficacia como cuentista. Algunos de ellos, como Altolaguirre, lo esperaba haber convertido en novelista, estoy hablando de 1930 y tantos, 1940.
Sin embargo, Juan nunca dio ese paso que muchos escritores suelen dar y quedó convertido en cuentista, pero no un cuentista de alto nivel. Ahora también hay que pensar que él quizás más que el propio Revueltas, por ejemplo, su entrañable amigo y compañero de militancias políticas, hizo mucho cine. No teorizó como Revueltas sobre el cine, pero hizo una gran cantidad de argumentos, entre otros María la Voz, justamente, que estamos escuchando. Recuerdo El brazo fuerte, Raíces, Subida al cielo, Canasta de cuentos mexicanos. En fin, hay una gran tarea cinematográfica en Juan de la Cabada, que también le da esta peculiaridad. Entonces, realmente no tiene nada que ver intelectualmente, académicamente, no está dentro de ningún grupo, dentro de ninguna generación. Vamos, coincide cuando él es presidente de la LEAR, durante la Guerra Civil Española. Él va a Valencia a este famoso congreso en defensa de la cultura. Va también Paz, que es muy joven en ese momento, y no es posible encontrar, porque a Paz es la generación taller, con Revueltas, con Efraín Huerta, con Rafael Solana, pero parece ser una figura solitaria. Más bien no parece, es una figura solitaria Juan de la Cabada. Su hija estuvo no 3 días, sino una semana en el curato. Como, según veredicto del párroco, aún no la abandonaba Satanás, designósele para que se alojara el tinglado del patio cerca del incesante ozar de los marranos. Después de heredar a su hija, Régulo muere un sábado. María entra. Feroz, atónita, mira alrededor del aposento umbroso, desdeña su propio catre, prívase y queda hecha sierpe y leona en soponcio de rugidos y retortijones sobre el lecho que acaba de dejar su padre. Temerosa del robo, no abandonaba su caudal a la desprevención y por mucho tiempo lo llevó consigo, incluso para el sueño, pegado al cuerpo. No tenía sino un vestido negro, el que llevó al exorcismo. Mudarlo por otro distinto de color equivalía cada vez a que el vecindario la zahiriese. El hostil aislamiento a que la condenaron durante más de un año sirvió para crearle una naturaleza firme y altiva, contradictoria al exterior mórbido y a un mismo tiempo sumiso, apocado, que aparentaba. A su inteligencia prodigiosa no era obstáculo su ignorancia, sino quizás complemento, para rendirse culto a sí misma. Un culto, si bien desmesurado dentro de cualquier otra situación, imprescindible dentro de la suya, por cuanto entrañaba, hasta lo físico, recurso de defensa. A De la Cabada se le reconoce su labor como cuentista, pero se desconocen sus empeños de luchador político. René, tú que lo conociste bien en esta faceta, ¿cómo era? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Qué cambios deseaba más? Bueno, en principio tengo la impresión de que Juan también es, por lo menos hasta hoy, bien conocido como militante político. Es decir, fue demasiados años miembro del Partido Comunista, cosa insólita en un país como el nuestro, como para desconocer su trabajo. Yo recuerdo los últimos 10 años que estuve en el Partido Comunista, que va de 1970 a 1980-81, cuando desaparece para convertirse en PSUM. Me tocó militar en la misma célula de Juan, junto con actores, escritores, guionistas de cine, etcétera. Y era una gente muy respetada y muy conocida en el ámbito político. Muchas veces nos mandaron a recorrer la República, a dar conferencias, a participar como jurados en concursos literarios, y él siempre ejercía su experiencia política y hacía un trabajo en ese sentido, de tal manera que hacía una faceta desconocida. Pero él, eran las dos que le interesaban, estas dos tareas, el trabajo político como militante, incansable que fue, y como escritor. Creo que le daba más importancia a él a su tarea política porque tenía una devoción que yo nunca he visto
realmente dentro del partido. Era un hombre muy pobre, muy modesto, y cada vez que había colectas para alguna causa, alguna cosa, por la paz, en favor de Cuba, qué sé yo, todo esto que es característico ante la izquierda mexicana, el primero en dar alguna cantidad era él, y siempre estaba dispuesto a ser enviado a donde fuera, por incómodo que fuese este lugar, de tal manera que creo que le daba una gran importancia a su trabajo político. Los cuentos los iba haciendo sobre la marcha, los cuentos estaban dispersos. Recuerdo que cuando yo era director de difusión cultural de la UNAM, edité una antología personal de Juan, y hubo que buscar materiales que estaban dispersos, que no estaban dentro de volumen para hacer algo muy digno, muy bien presentado. Él mismo no le daba una gran importancia, no se preocupaba, vivía muy lejos de toda esta cosa que necesitan los intelectuales, de la fama, el reconocimiento, la aceptación e incluso el dinero. Siempre vivía con grandes apresuramientos económicos, de tal manera que creo yo que es un caso también muy raro en un país como el nuestro, en donde todos los intelectuales militan en su juventud en la izquierda y terminan siendo del PRI. En época de luna, los solteros refiérense sus cuitas. Nadie puede decir que ha hecho suya a María, aunque a poco rogar, ella consiente. Pero no empiezan los galanes todavía, con la luz apagada, las caricias, cuando son víctimas de alfileretazos, pescozones y patadas que los acuestan en medio del arroyo al trueno de la voz. Son todos los de aquí unos abusivos, canallas, pero no podrán conmigo. ¡Fuera! ¡Fuera! Los familiares no acaban, sin embargo, de recomendar constantemente a los hijos en edad de desarrollo que tengan buen cuidado de no relacionarse en absoluto con María. Delante de ella suelen sobrevenir alusiones tocantes a la leyenda de aquel pérfido ensañamiento para con los hombres. Claro, no voy a dejarla para pasto del sucio placer de vuestros hijos. Más tarde voló la noticia. Está embarazada. Dicen que la voz, él, se puso celoso y le retiró la palabra. María sale del parto. Ahora más que nunca necesita allegarse recursos. Carga con su hijo y entra en la primera casa abierta. De repente, la voz. Ya me reconcilié con María. Hoy que es madre, debo cumplir mi obligación de cuidar de ella y su criatura. María finge ofenderse. Pues me saqué la lotería, ni tan necesitada que estuviese de él. Bien desolada que estabas. ¿Cómo podrían identificarse las influencias de Juan de la Cabada, que con maestría combinaba la realidad y la fantasía, René? Pues no parecen ser muchas las influencias que hay sobre Juan de la Cabada, Rosa Marta. A otros escritores mexicanos no es difícil buscarles las influencias, las raíces. En Revueltas y en Rulfo, por ejemplo, está William Faulkner. En Arreola está Borges, en Fuentes está Dos Pasos, por ejemplo. Pero en Juan de la Cabada es difícil precisar. Lo que es un hecho es que Juan de la Cabada tiene dos líneas muy bien estructuradas, que son sus lecturas de literatura prehispánica y sus clásicos españoles. Yo creo que estos son dos ejemplos que se pueden ver sobre todo en Incidentes melódicos del mundo irracional, que es un libro editado en 1940 con grabados de Leopoldo Méndez, y que después, cuando es hecho disco en Radio UNAM, en la UNAM, y musicalizado, merece la atención y los elogios de un músico tan importante como Rodolfo Hafter. De tal manera que creo que por ahí es donde podríamos encontrar las influencias de Juan de la Cabada. Sin embargo, tengo la impresión de que fuera de los clásicos españoles, que los tenía muy bien leídos, y de este tipo de literatura prehispánica,
que lo condujo incluso a escribir ciertas cosas en maya, pues no hay otra cosa que sea muy rastreable en él. Luego de la reconciliación, una tarde de la muerte de su padre, María fue a visitar el terreno cuyas escrituras heredara y que, de no trabajarse en 7 largos años, era ya campo yermo. Dio con el pozo. Al pie del brocal remataba un sendero en declive. Tragábase el límite opuesto, distante unas 20 varas. La lóbrega boca de una cueva. Ahí estaba Pablo Canepa, el espejo, escondiéndose de la venganza de Andrés Magaña, la voz. La fuerza entera de su sexo, de su femineidad, afluyó palpitante en las entrañas de María. Pasada la medianoche, golpean la puerta. ¿Quién? Es Arcadio Magaña, el hermano de él, de la voz. ¡Voy! Tú vístete, Pablo. Coge el machete y ocúltate a un lado de la puerta. Listo a la alevosía, Canepa se persigna y queda en espera a ras del catre. Fulminado cae Arcadio y sobre la misma yegua que trajera, huye a los montes el espejo. Aprisionan a María, que pierde casa y terreno en abogado para obtener libertad. Ahora que ella es desgraciada, que sufre la calumnia y está sola con su hijo inocente, no puedo abandonarla. Yo solo he sido y soy, le seré fiel, el único. Así resonó la voz, primero en los rincones de las galeras de la cárcel y luego en las esquinas de las calles. Se podría decir, René, que de la Cavada cultiva el manejo del realismo mágico. En rigor no, realismo mágico es un concepto de todos modos vago, no tiene muchas excepciones, y yo creo que, como decía antes, la literatura de Juan nace de las selvas y de los poblados tropicales que recorre en su juventud. No se le puede comparar con ningún autor contemporáneo suyo, ni con autores incluso fuera del país, ¿no? Es decir, el mundo de Cortázar, por ejemplo, es un mundo muy distante al de él, es finalmente muy europeo, mientras que, o es América Latina desde la perspectiva de Europa, mientras que la literatura de Juan es terriblemente mexicana, y más que mexicana es terriblemente del sureste, aunque hay cuentos que ocurren en otras ciudades como el Distrito Federal y que cambian en su tratamiento y en su forma, pero en términos generales no creo que se le pueda ubicar dentro del realismo mágico a Juan. A rebasar los infortunios, llegó un circo trayendo un ventrílocuo de la legua entre sus atracciones. La gente decía que María, la voz, hacía lo mismo, sin tanto misterio, más barato, y acaso sin que tuvieran que ver ni mojiganga de exorcismo, ni aspavientos de brazo peludo al canto. Fue entonces cuando vino la novedad. Habían matado a Pablo Canepa, el espejo, en Acapulco. Nadie escuchó ya más la voz. Se le fue. Pero ya volverá, comentaban. Un médico titulado, de quien se ignoran los motivos que le impulsaran a recluirse en aquellos lugares, le decía al cura que el caso de María era solo una cuestión de ventriloquía obsesionante, que ella ignoraba lo que era, por qué era, y que además padecía de histeria. Una noche, 2 sombras que nadie pudo reconocer le asestaron un tajo al cuello. La cabeza de María rodó hasta caer en un caldero con las madejas largas de cabellos grises al borde.
El hijo despertó llorando. Ramón y Tránsito Magaña bebían viento en las tinieblas de la noche. Mataron a María la Voz. ¡Qué vida tan triste! ¿Saben quién tiene ya la voz? Le apareció a la niña Lutgarda de Atoyac. Ahora ella la tiene. A 5 años de la muerte de Juan de la Cabada, ¿qué ha pasado con su obra, René? ¿Se sigue distribuyendo, publicando, leyendo? Mira, yo creo que poco y muy mal. Le ocurre lo que a la mayor parte de los escritores que siempre viven al margen del sistema, y es que a Juan de la Cabada siempre lo editaron sus amigos, su propio partido. Lo editó Ediciones de Cultura Popular, que era la editorial del Partido Comunista. Lo editó la Universidad de Guerrero. Las obras completas que mencioné al principio de este programa las editó la Universidad de Sinaloa, y yo en la UNAM le edité esta antología personal. Sin embargo, yo creo que tienen todo este gran defecto que tienen todas las editoriales universitarias. No se distribuyen, no distribuyen sus libros, se quedan estancados ahí, y entonces, bueno, pues la obra de un autor permanece prácticamente desconocida. Por otro lado, como fue un hombre que vivió al margen de los cenáculos literarios, artísticos, pues se le conoce poco. Yo he tenido problemas para conseguir materiales sobre su obra, sobre su trabajo. Hay muy pocos investigadores trabajando sobre Juan de la Cabada, de tal manera que me imagino que por ahora su destino es incierto. Sin embargo, un escritor de su talla tendrá que ser valorado en algún momento, y esto, bueno, pues espero que sea lo más pronto posible, porque es un autor extraordinario. René, gracias por tus palabras. Solo nos queda invitarlos a ustedes que nos escuchan a que continúen con nosotros y se sumerjan en la obra de Juan de la Cabada, de cuyos libros destacan Paseo de Mentiras, Incidentes, Cuentos del Camino e Incidentes Melódicos del Mundo Irracional. Gracias, hasta pronto. El Instituto Mexicano de la Radio presentó En Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila. En los controles técnicos, Sabino Sosa y Héctor Flores. Guión, Jairo Calixto Albarrán. Musicalización, Vicente Morales. Asistencia de producción, María Estela Hernández. Actuación, Patricio Castillo, Peggy Echanove y Rafael Rocha. Producción, Diana Constable. Conducción, Rosa Marta Jasso.